Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente a este martes 16 de febrero. Como les había comentado al inicio del noticiero, es importante hacer una mención sobre el tema que vamos a hablar en esta oportunidad. Y la pregunta generadora es la siguiente: ¿fue la tregua una política de seguridad? Seguramente a usted le va a generar una reflexión a esta pregunta, puede generar cierta polémica, pero nos interesa poner este punto a su perspectiva, a su análisis crítico esta mediodía. Ya está con nosotros Nelson Flores, él es investigador de FESPAD. Bienvenido, Nelson, gracias por estar con nosotros. Un placer estar con usted. Gracias por tomar la invitación y acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles brevemente una contextualización del tema que ponemos a su disposición en estos minutos. A inicios de este mes, el fiscal general Douglas Meléndez comunicó que realizaría una investigación sobre la tregua. Meléndez declaró: nosotros en este momento vamos a hacer una investigación seria sobre el tema y sí le vamos a dar una respuesta a la población. Creo que la población sí se merece una respuesta en este caso. El miércoles 3 de febrero, Mauricio Funes asiste a un citatorio de la Fiscalía General de la República que duró varias horas. Y en declaraciones a la prensa, Funes dijo: la tregua no fue una política de Estado, no fue una política de gobierno. El gobierno lo único que hizo ante un pedido de los mediadores de las pandillas fue no intervenir en ese acuerdo, pero el gobierno no dejó de perseguir a los criminales y si ven las estadísticas fue cuando más operativos se realizaron. Fueron declaraciones del expresidente Funes. En ese caso, nos gustaría poner a su reflexión este tema, considerando que fue uno de los aspectos que marcó en materia de seguridad la gestión del expresidente Mauricio Funes. Además, implica tener en cuenta las siguientes variables, los siguientes aspectos tener presentes: su vinculación o no con la reducción de homicidios, si constituyó una forma en la que el Estado intervino o por lo menos permitió intervenir a otros actores en este proceso, y valorar si constituye una posibilidad factible para plantear mecanismos de intervención ante una expresión de criminalidad organizada, pero que a la vez son una muestra de combinación de exclusión social y fallidas políticas de seguridad ciudadana. Dicho esta contextualización, iniciamos la entrevista con Nelson Flores. Como les repetía, él es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana y Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Nelson, retomando entonces la entrevista, el actual fiscal general ha mencionado que va a investigar de forma seria, es el adjetivo que él mencionaba, este asunto de la tregua, porque su antecesor había realizado algo disperso y sin notificar al respecto a los medios de comunicación. Y la primera interrogante que quiero hacerle, Nelson, es la siguiente: ¿considera esto que el nuevo fiscal da la oportunidad para conocer a profundidad este proceso, o es un asunto más coyuntural y que para resaltar su imagen como titular de una de las instituciones del Ministerio Público? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que en estos momentos lo que está haciendo el fiscal es investigar. Creo que se refiere a una coyuntura, ¿verdad? Porque el proceso de la tregua que se llevó, ¿verdad? Ya en 2012, ha sido, digamos, un intento de querer, digamos, dialogar, ¿verdad? Pero en nuestro criterio fue una decisión en la cual tuvo, digamos, algunos vacíos y algunas negociaciones que no fueron del todo claras, transparentes. Y en ese sentido nosotros creemos que, y nosotros siempre estuvimos dispuestos a apoyar lo que fuese un diálogo, ¿verdad?, transparente, participativo, donde convergieran todas las fuerzas políticas de este país, ¿verdad?, organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con la experiencia de prevención de violencia, cómo establecer también programas que permitan la reinserción y rehabilitación y prevención de la violencia, que al final lo que hemos tenido es nada más represión, ¿verdad?, más aumento de elementos militares en el tema de seguridad pública, con mayores facultades, pero no tenemos una política definida sobre la prevención de la violencia en este país. Y por eso es que tenemos los índices de violencia que en este momento encontramos. ¿Considera usted, Nelson, que este proceso de investigación de la Fiscalía podría darnos algunas luces y entender un poco mejor este tema, no solo de las pandillas particularmente, sino maneras de intervenir la seguridad ciudadana? ¿Por qué lo menciono? Porque a través de un proceso de investigación de una institución del Ministerio Público, pues se podría conocer algunos aspectos o detalles que hasta el momento lo hemos conocido o tenemos solo una idea muy superficial por investigaciones de diversos medios de comunicación. Sí, a mí me parece que es importante que se investigue, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto en las anteriores administraciones de los fiscales generales
¿verdad? Que no han habido investigaciones, sino que se han enfocado más a la persecución individual de personas y no en sí de todo un proceso que hubiese podido permitir ir más allá que el mismo tema de la intervención de dos mediadores. Me gustaría poner a su análisis la siguiente idea. Mauricio Funes insistió que no fue una política de seguridad, no fue una política pública el tema de la tregua, sino que no intervinieron ante la solicitud de los dos mediadores, Raúl Mijango y Fabio Colindres, aunque luego ocurren otros sucesos que mandan mensajes diferentes. Primero, la participación de la OEA en el seguimiento del proceso, el tema tomó mayor auge mediático y también se aligeraron disposiciones en materia de seguridad hacia los líderes pandilleriles. Entonces, quiero tener su reflexión sobre esto, ¿no? Entonces, deja la impresión de que el gobierno estaba al tanto de esto. No lo dijo de manera directa en su discurso el presidente en aquel momento o las autoridades de seguridad. Entonces, ¿qué mensaje nos deja esto? Sí, bueno, el expresidente Mauricio Funes planteó en diferentes momentos una contradicción, ¿verdad? En las mismas declaraciones que él mismo hacía en ese momento, en el cual en veces aceptaba, en veces no aceptaba, y al final quien intervino directamente en la tregua precisamente fue el ministro en ese entonces de Seguridad, ¿verdad? Y creo que eso nos ha quedado claro a la población, y que precisamente cuando nosotros le decíamos al entonces ministro de que fuera transparente, digamos, todo ese proceso, pues se empezaron a encerrar ese círculo de la tregua. Ahora me gustaría que consideremos lo siguiente, Nelson, bajo una perspectiva más racional y quizás menos emotiva, porque este tema ha tenido mucho énfasis emotivo y despertar ciertas actitudes más afectivas de las personas. Podemos hablar de los procesos de tregua entre grupos delincuenciales o pandillas como una medida de política pública. O sea, ¿es válido considerar esta posibilidad como parte de una forma de intervenir o que el Estado puede realizar en materia de seguridad pública? Yo creo que en materia de seguridad pública y lo que nosotros proponemos es establecer diálogos restaurativos comunitarios, ¿verdad? Donde precisamente intervienen todos los líderes de las comunidades, las iglesias, las organizaciones de la sociedad civil, los mismos jóvenes en riesgo, los mismos miembros de pandillas que se ponen a charlar, a platicar y buscarle soluciones a los problemas de las comunidades. Y eso nosotros hemos tenido más de alguna experiencia en la cual ha resultado, donde han bajado los niveles de violencia, han bajado los homicidios, y eso ha permitido ir avanzando también en programas productivos que les permitan la reinserción y rehabilitación también de todos estos jóvenes. Mencionaba diálogos restaurativos. ¿Qué significa hacer un diálogo restaurativo? El reconocimiento también de que las pandillas son una expresión de la sociedad y que tanto están dispuestos otras expresiones de la sociedad, empresariales, comunitarias, políticas, para sentarse en una mesa y discutir el tema y ver cómo son parte de las actividades de las comunidades o lo que ocurre. ¿Cómo lograr esto? Que creo que eso es tal vez una de las partes más complejas. Sí, digamos, claro, es todo un proceso, ¿verdad? No es esto se logra de un día a otro, sino que son meses, años, pero que realmente funciona. Y pongo un ejemplo que pasó en diciembre del año pasado, en el cual se pudo borrar grafitis de las mismas pandillas, y ellos mismos borraban los grafitis, y también estaba la policía ahí, había una convivencia, pero que ha resultado en estos momentos que después de hacer esa actividad, ese convivio, a los días siguientes asesinaron a un joven, la misma policía. Y este tema, por ejemplo, y creo que tiene que haber aquí una intervención muy directa de la Fiscalía en el tema de la investigación, en el tema de enfrentamiento. Yo creo que es un tema que no se discute, que ahí está, que solo se menciona, pero a mí me parece que hay varias situaciones en las cuales no son legales, digamos, esos enfrentamientos y esa defensa legítima que se dice, entre comillas. Le hacía la pregunta sobre el tema de la posibilidad de diálogo o acercamiento entre grupos delincuenciales y pandillas como una medida de política de seguridad, porque el año pasado se presentó una investigación exploratoria de Charles Katz y Luisa Maya que hablan sobre la tregua de pandillas y hablan de casos en otros lugares de América Latina. Pero me llamó la atención esta frase que le voy a mencionar y tener su reflexión sobre esto, que estos procesos podrían disminuir
a corto plazo la letalidad de los delitos violentos, es decir, disminuir homicidios y utilizando armas de fuego, pero que no necesariamente eso puede llevar a largo plazo procesos de mayor ahínco, de mayor arraigo en la sociedad y que con condiciones de seguridad pues más propicias para las personas, ¿no? Entonces me dejaba pensando eso, se podría hacer un primer acercamiento, pero no nos garantizaría a largo plazo tener condiciones mucho más seguras o de mayor participación en las comunidades. ¿Qué piensa usted? Sí, bueno, yo creo que sí es factible y precisamente al tener, digamos, todas esas condiciones le permitiría al Estado ir a recuperar los territorios, pero de una forma pacífica, ¿verdad? Porque de nada me sirve intervenir los municipios, ¿verdad?, con una política represiva que al final lo que va a generar es más violencia, ¿verdad?, como el actual, digamos, plan Alacrán, ¿verdad? Entonces me parece que deberían de establecerse primero esas condiciones previas para poder después poder intervenir. Por ejemplo, en el tema de policía comunitaria se le está dando bastante auge, incluso la misma Academia de Seguridad Pública es un eje transversal en el cual forman los mismos policías. Pero sin embargo ya en el territorio y en la práctica lo que se ha hecho es llamar al policía, reunir a las comunidades y decir, bueno, aquí está el policía comunitario, aquí está un número de teléfono y en cuestiones de emergencia, llámenlo. Y cuando lo llaman, dicen, no, yo no me meto en ese tipo de situaciones. Tenemos que hacer una pausa, Nelson, pero me gustaría en el segundo bloque de entrevista que entremos con más detenimiento a ver nuevas autoridades al frente de las instancias de seguridad, cuál es la expectativa que se tiene y si es contradicciones o hay complementariedad o por qué rumbo va tomando la política de seguridad. Me gustaría también tener su posición sobre el debate que está en la Asamblea Legislativa del anteproyecto de ley de reinserción de pandillas, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa. Está con nosotros Nelson Flores de FESPAD y el tema que estamos discutiendo este martes 16 de febrero es el siguiente. ¿Fue la tregua una política de seguridad? Ese es el tema que estamos desarrollando en su espacio de entrevista. Una breve pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista correspondiente a este martes 16 de febrero. El tema que estamos discutiendo en esta oportunidad, ¿fue la tregua una política de seguridad? Está con nosotros Nelson Flores de FESPAD. Retomando entonces la entrevista, Nelson, me gustaría que hablemos ahora un poco sobre una discusión que enfrentan ahora las autoridades que están en el Ministerio de Seguridad y Justicia, que están en la Policía Nacional Civil, y es el tema de, ¿tienen que luchar entre coherencia de la política de seguridad o integralidad? Porque claro, hemos experimentado todo tipo de políticas públicas en materia de seguridad en los últimos, por lo menos 10 años. Entonces, ¿a qué tienen que enfrentar ahora o cuáles son los retos que asumen las autoridades que están en el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Policía Nacional Civil? Sí, bueno, es un reto bastante difícil, ¿verdad? En el cual se espera que este gobierno pueda disminuir los índices de violencia, pero eso pasa por también tener voluntad política para resolver el problema de la violencia en este país. ¿Y eso qué implica? Implica tener definida y una decisión clara sobre el tema de prevención de violencia en este país. Porque si hemos probado todo tipo de leyes aquí de mano dura, que más se utiliza el populismo punitivo para poder combatir la violencia, la delincuencia en este país y no ha resultado. En ese sentido, en el 2010 ustedes recordarán que se creó la ley de proscripción de pandillas, ¿verdad?, en la cual en su artículo 10 se establecía la creación de la ley de rehabilitación y reinserción de pandillas. Llevamos 5 años y no existe esa ley, no hay una complementariedad entre lo que se dijo de la ley de proscripción de pandillas con la ley que se iba a crear. En ese momento se creó y se discutió en un círculo muy cerrado, pero no salió a la luz pública ni fue presentado a la misma Asamblea Legislativa. Se terminó el periodo y no hubo ley de rehabilitación y reinserción, pero sí, digamos, en este gobierno han presentado una nueva ley retomando algunos aspectos de esa ley que está en la Asamblea Legislativa, pero ya llevamos meses en el cual ni siquiera se ha discutido en la misma Asamblea Legislativa. Por lo tanto, creemos que debe de haber una voluntad política y que todos los sectores nos encaminemos realmente a resolver el problema de la violencia en este país, porque no solo es el tema del gobierno central, sino que somos los diferentes sectores que nos tenemos que involucrar, ¿verdad?
Le preguntaba el tema de coherencia porque usted mencionó en su primera intervención que también un aspecto que se debe de investigar es el tema de los enfrentamientos de la policía con presuntos pandilleros. También se ha mostrado en investigaciones periodísticas que deja en discusión si la policía actuó de manera arbitraria o que fue de manera selectiva a proceder contra ciertos grupos. Por eso le hago esta consulta del tema de la coherencia, porque ¿cómo se aborda un problema tan complejo entre acciones distintas de la policía con un discurso totalmente diferente? Sí, yo creo que en primer lugar debería de existir una policía granalítica, ¿verdad? Que fuera un solo cuerpo, pero en este momento no existe eso, ¿verdad? Hay diferentes sectores o miembros de policía que no atienden, digamos, los lineamientos que les puede dar la misma dirección de la Policía Nacional Civil. Y voy a poner dos ejemplos de casos que a nosotros como FESPAD nos constan y que llevamos esos procesos. Perfecto. Por ejemplo, en Soyapango iba pasando un joven a jugar fútbol, ¿verdad?, a la cancha. En ese momento hubieron unos policías, le dispararon y la versión fue enfrentamiento. Esa es la versión que dieron los policías, pero al final ese joven era hijo de una policía. Es decir, que aquí también los mismos policías están matando a familiares de los mismos policías. Otro ejemplo es también en Ilopango, en Changayo. La policía rural iba persiguiendo a dos jóvenes, vio a otro joven, a ese joven le disparó en las dos piernas, ¿verdad? Le pusieron un arma, lo llevaron al hospital y después lo convirtieron, después de ser víctima, a victimario, ¿verdad? Es un caso en el cual le estamos llevando y en el cual estamos pensando incluso llevarlo a instancias internacionales, porque es un caso ejemplarizante también que nos parece que este tipo de hechos no deben de pasar en este país, ¿verdad? Porque si estamos hablando de que queremos una policía democrática que responda a los principios que se dieron en los acuerdos de paz, pues precisamente tenemos que luchar por esas conquistas que se dieron en ese momento. Uno de los aspectos que se ha mencionado, Nelson, es que las personas que están al frente ahora de las instancias de seguridad pues provienen de la policía, tienen carrera policial y la expectativa es que se muestre un enfoque que desde la Policía Nacional Civil se tiene sobre la seguridad pública. Como FESPAD, ¿cómo valoran ustedes esto? Ante los diversos casos y ejemplos que ustedes han presentado, ¿no? ¿Se puede tener más de lo mismo o hay posibilidades de cambiar o qué expectativa? Sí, nosotros ahorita estamos con expectativas de que realmente las nuevas autoridades puedan abrir espacios de diálogo, de discusión, ¿verdad? No solo dentro de las comunidades, sino que también con otras organizaciones de la sociedad civil que les pueden aportar también al tema de la prevención de violencia y cómo reducir esos niveles de violencia. Pero a la vez también es de plantear que también hay que hacer una depuración al interior de la Policía Nacional Civil, que no se ha hecho. Se han hecho depuraciones nada más individuales por algunos agentes policiales, pero ha llegado hasta esos niveles. Pero a niveles superiores hemos visto que no se ha llegado. Tenemos, por ejemplo, el subdirector de la Policía Nacional Civil, que también fue mencionado y vinculado con la sombra negra en San Miguel, ¿verdad? Entonces no sabemos si realmente, claro, no se llegó a la investigación porque no lo permitieron, pero están esos elementos que ahí están planteados. En ese sentido, por ejemplo, también nosotros como FESPAD llevamos como 60 casos registrados de violaciones por parte de los policías a jóvenes, a la gente de las comunidades, ¿verdad? En el cual vamos a presentar precisamente ese estudio para dar a conocer a la sociedad civil también cómo se está comportando algunos agentes de la Policía Nacional Civil. No decimos todo el cuerpo policial porque sabemos que hay buenos policías, ¿verdad?, que quieren hacer bien su trabajo, pero también hay malos policías. Retomemos un poco ahora el tema de reinserción. La semana pasada pues ha iniciado en la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa el debate sobre el anteproyecto de ley de reinserción de pandillas. Y esto, la vinculación que tiene con el tema que hemos venido platicando en el transcurso de la entrevista, no solo analizar el tema de tregua, sino que de fondo es la manera en cómo el Estado interviene en esos escenarios y aparece el tema de reinserción.
¿Qué posibilidades hay de que salga un producto más o menos coherente o un producto aplicado a la realidad en la discusión legislativa, Nelson? Sí, sí. Bueno, tengo entendido que van a llamar a diferentes sectores para la discusión en la Asamblea Legislativa para ver el tema de la posible aprobación de la Ley de Rehabilitación y Reinserción para poderle incorporar, digamos, los elementos que tienen que ver con todo el tema de la prevención. Pero insisto en que debe haber realmente una voluntad política, ¿verdad?, de todos los partidos políticos para sacar adelante, digamos, al país, porque esto no solo es de un partido político, sino que somos todos los diferentes sectores que tenemos que involucrar, ya sea partidos políticos, comunidad, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, que creo que es importante el tema de los medios de comunicación, ¿verdad?, con no utilizar demasiado lo que es la inseguridad subjetiva, que muchas veces le hace daño mucho a la población, es decir, por ejemplo, estar sacando 2, 3 veces, 4 veces la misma noticia por 2 días, 3 días, ¿no? Entonces eso genera entre la población también un problema de inseguridad, que al final la población lo que dice, bueno, no salgo de mi casa porque al salir me van a matar, no visito tal lugar, etcétera. Entonces eso creo que sí es importante que los medios de comunicación vayan, digamos, retomando también y promoviendo todo el tema de la prevención y cultura de paz en este país. ¿Están considerando como FESPAD la oportunidad de asistir a la Comisión de Asuntos de Seguridad en la Asamblea Legislativa sobre este tema? No sé si todavía han hecho convocatorias, pero en su momento seguramente la harán, pero ¿están valorando ustedes asistir y dar sus puntos de vista en ese espacio, dado que es la oportunidad para analizar con más detenimiento las disposiciones de este marco normativo? Sí, claro, nosotros estamos en toda la buena disposición de participar, incluso una de las críticas que hacíamos, por ejemplo, también al Consejo Nacional de Seguridad Pública, que dejó de lado las organizaciones de la sociedad civil que tienen cierta experticia en temas de prevención. Y no digo FESPAD, sino que hay varias organizaciones que están trabajando el tema de cultura de paz que deberían de haber estado en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ha mencionado el tema de promoción de la cultura de paz y la resolución de conflictos, y me gustaría vincularlo porque sé que es parte del trabajo de FESPAD, el monitoreo de lo que se hace en los comités municipales de prevención de violencia. ¿Cómo puede ser ese espacio más territorial, más ubicado en la comunidad, que tiene más cercanía a la gente de la zona, una oportunidad para resolver los conflictos de manera distinta, o por lo menos ser un espacio de encuentro y tener presentes los diversos puntos de vista de cómo trabajar la prevención de la violencia y la cultura de paz en las diversas zonas del país? Sí, hay que abordar, digamos, dentro de lo local, digamos, a varias comunidades en colectivo, ¿verdad? Y establecer, digamos, todo ese proceso de cultura de paz, de diálogo restaurativo, ¿verdad? Por ejemplo, le digo, en Soyapango, por ejemplo, tenemos una mesa de diálogo restaurativo donde convergen 13 comunidades, ¿verdad?, en donde participa las iglesias, organizaciones de la sociedad, los jóvenes en conflicto. Participan también las escuelas, los directores, los profesores, en el cual hemos llegado a bajar, como digo, los niveles de violencia, y digo violencia a niveles de homicidio, ¿verdad?, donde se han bajado, ¿verdad?, donde las amenazas han bajado, donde las extorsiones han bajado, porque también participan los comerciantes de esos lugares. Entonces, hemos tenido resultados muy buenos, digamos, al ser ese tipo de diálogos, ¿verdad?, que al final creo que es la única forma en cómo vamos a ir solucionando el problema en este país, porque si le apostamos solo al tema represivo, no vamos a lograr, digamos, a tener un país en paz, ¿verdad? Y con esto tampoco no quiero decir que existe impunidad, ¿verdad? Claro, la represión del delito tiene que combatirse siempre, ¿verdad? O sea, y eso sí hay que dejarlo claro, que ahí precisamente la Fiscalía tiene que investigar para que no exista mayor impunidad, digamos, y vaya creciendo
números de impunidad. Perfecto, Nelson. Quiero agradecerle por habernos acompañado esta mediodía. Esperamos que en una próxima oportunidad pues, pueda seguirnos dando el punto de vista de FESPAD sobre el tema de la seguridad pública en el país. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en Informa TVX, primera emisión. Volvemos.